Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamer y en el vídeo de hoy vamos a ver todos los juegos que nos dan gratis en este mes de febrero. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver los juegos gratuitos que dan este mes pues en el PlayStation Plus, lo nuevo que entra en Game Pass y demás. Lo de Epic, Prime Gaming, en fin, un poquito todos los juegos gratuitos que podemos conseguir, ¿vale? Y luego al final vamos a ver un bundle que han puesto, un pack espectacular de Capcom, de verdad, o sea, quedaos hasta el final porque es increíble por menos de 20 euros, ¿eh? Es una barbaridad. Venga, vamos a empezar, lo hacemos con los juegos del PlayStation Plus Essential, ¿vale? Que esto creo que son 70 al año, si no recuerdo mal, el Essential. Y bueno, pues este mes nos vienen 3 jueguecitos que nos meten gratuitos, que es el Foamstar, que esto es un poco porque este juego ya de por sí es un free to play y nos lo meten aquí como, bueno, os regalamos este juego. Bueno, es que es un free to play, cracks, pero bueno. Luego también tenemos el Roller, que este está guapo este juego, ¿eh? Este vas en patinetes, es tipo como My Friend Pedro, de ese estilo que cuando salta se pone todo en cámara lenta para poder disparar y tal, pero encima de unos patines y es el mundo es en 3D, ¿vale? No es en 2D, pero bueno, es de ese estilo así. Y Steel Racing, ¿vale? Que esto es un juego pues al estilo Souls, es un Souls-like. A mí no me acaba de matar mucho y además ya es que solo el ser Souls pues ya no me llama la atención. Si los queréis vamos a ver por aquí rápidamente. Este por ejemplo es Roller Drome. Habréis visto un corte de un momento porque ha salido un anuncio y no me da la gana de poner el anuncio. Nada, este es el juego, como veis ahí, Roller Drome. Y esto por lo que os comento, ¿vale? Vamos a bordo de unos patines, ahí lo veis. Y bueno, se pone en cámara lenta, vamos disparando a los enemigos y tal. Este es un juego muy guapo, ¿eh? Este es un juego muy guapo. Y de hecho este no está en físico, ¿eh? Este solo se puede conseguir a través de formato digital. Así que bueno, pues mira, aquí nos regalan, pues no está mal, ¿eh? No está mal. Eso, está guapo este juego, está guapo. Luego por aquí también tenemos el que os comentaba, Steel Racing. Este sí que lo conoceréis muchos de vosotros. Salta el anuncio. Como salta el anuncio mientras lo corte. Mira que no me gusta hacer cortes en los vídeos, pero... No, este no. Bueno, el tráiler que es absolutamente la nada. Ahí nada, no se ve nada. Pero bueno, muchos lo conoceréis ya, Steel Racing. Es una ambientación así como... pues muy a los Souls y tal. Bueno, no está mal. De todas formas tampoco en físico es un juego caro, ¿eh? Por 15-20 euros se puede conseguir. Así que este mes me parece, en cuanto al Essential de PlayStation, un mes bastante flojo. Y luego pasando al Extra y al Plus, que estos tienen la culpa de que haga estos vídeos tan tarde, porque me gustaría subirlos a principio de mes. Lo que pasa que el Extra y el Premium, estos no se conocen hasta, pues más o menos hasta el día 10, 12 de cada mes, ¿vale? Más o menos. Y bueno, pues este mes ya han confirmado los juegos, ¿vale? Que se podrán disfrutar, aquí veis, a partir del 20 de febrero. Es que esto creo que lo anunció, no sé si el 13 o el 14. Y aquí veis los nuevos juegos que entran en el Extra y en el Premium, ¿vale? Por un lado tenemos el Valhalla, el Rockbox, el Lego Walls, Need for Speed Unbound, que este juego me decepcionó un poco. Tales of Arise, que es de mis Tales favoritos, me encantó este juego, me encantó. Y The Outer Worlds, que también es un juego guapísimo. Es un juego muy guapo, ¿vale? Aquí veis los 9 juegos que meten ahora en este mes, que son los que acabamos de ver. También por ahí tenemos el Rock Lords, Tales of the Styria, que también está guay, pero a mí el Arise me gustó un montón. Me gustó un montón. Y luego, si tenemos el Premium, nos llegan 4 juegos clásicos, ¿vale? Que llegan al PlayStation Plus Premium. Que esto creo que son 160 al año, algo así, es una burrada. Es una burrada. Por un lado nos meten el Resistance Retribution, que este es el de PSP, ¿vale? Este es el Resistance de PSP. Es buen juego este, es buen juego. Jet Rider 2, que este si no recuerdo mal era de PlayStation 1. Era como de carreras de motos voladoras o algo así. Eran, bueno, pues unos Jet, ¿no? Básicamente unos Jet. Y luego por otro lado el Tales of Symphonia, que este me imagino que meterán el remaster este que hubo, remaster o remake, que fue bastante también ese remake. Y por otro lado el Tales of Vesperia. Vale, estos 4 clásicos, porque estos 2 últimos tampoco que sean tal, pues llegan ahí al premium. Vale, saltamos, lo hacemos ahora a Xbox Game Pass, ¿vale? Lo nuevo que van a meter en este febrero. Hay mucho que está ya, que se puede jugar, ¿vale? Aquí los veis. Y aquí abajo tenemos la lista. El día 2 entró Persona 3 Reload, que este ya lo está diciendo y un montón de gente hablan muy bien de él.
El día 6 entró Anuchart, ahora después veremos algún vídeo así por encima. Día 7 Train Sim World 4. El 8 el Madden NFL 24. Este viene muy bien para este mes, que ha sido la Super Bowl. Buena Super Bowl hemos tenido este año, con prórroga y todo. Guapa, guapa estuvo. Al final no ganaron los 49ers, que yo quería que ganase, pero bueno. Luego el día 13 Resident Evil 3. El día 14 Día de los Enamorados, Bloodstained Ritual of the Night. Buen juego para el Día de los Enamorados, para que le metieseis ayer. Si os gusta Castlevania, sobre todo en especial Symphony of the Night, los Castlevania en 32 bits, este es buen juego, está guapo, está guapo. Y esto pues mira, hoy lo estoy grabando, esto a día 15, lo estaréis viendo a día 15. Hoy entran A Little to the Left, Plate Up y el día 20 Return to Grace, ¿vale? Vamos a ver por aquí, Persona 3, no voy a poner el trailer porque ya lo conocemos todo el mundo. Por aquí vamos a ver así por encima Anuchart, que esto parece una especie de roguelite, ¿no? Parece, sí, un tipo roguelite. Tiene como viajes y tal, como teleports. Pero sí, me imagino que cada vez que entramos al escenario pues pasarán cosas distintas. Ahí está el boss. Bueno, puede estar entretenido. Por aquí tenemos el Train Sim World, ¿vale? Que esto es pues de nada, de líneas de ferrocarriles, viajar en tren y demás. ¿Vale? Bueno. Por aquí tenemos el Madden, que bueno, pues esto es fútbol americano básicamente, ¿vale? Luego por aquí también tenemos Resident Evil 3, este no pongo trailer, lo hemos visto todo el mundo ya y de hecho lo habremos jugado todo el mundo. Aquí está el Bloodstained Ritual of the Night, que este es el que os comentaba, muy al estilo Symphony, ahí lo veis. Muy al estilo Symphony of the Night. Está bastante guapo este juego, está bastante guapo. Muy Castlevania, la verdad. A Little to the Left, pues... Ah, hostia, este no lo conozco. Este parece al Unpacking. ¿Será de los mismos creadores a lo mejor que Unpacking? De estos típicos que si tenéis stock, estos juegos molan, porque es de ordenar las cosas, ponerlo todo bien colocado, ponerlo todo centrado. Y como tengáis stock, esto os desespera, pero os desesperará verlo, pero os gustará jugarlo. Parece bastante guay. Por aquí tenemos el Plate Up, que este era de hacer manualidades o algo así. Ah, no, llevaba un restaurante. Esto se ve muy desesperante, Esto se ve muy desesperante, pero en cooperativo puede estar guay. Esto, en cooperativo local con amigos y tal. Pero esto parece una puta locura, Parece una puta locura. Por aquí tenemos tu Return to Grace. Esto parece un juego de puzzle, ¿no? Estos típicos de ir avanzando. Parece que tiene toquecitos como de misterio. ¿Será como un Walking Simulator o algo así? No sé, lo desconozco, Lo desconozco. Y bueno, pues eso es lo que llega este mes a Game Pass, ¿vale? Esto que acabamos de ver. Vamos ahora con Prime Gaming. Lo nuevo que entra en Amazon, ¿vale? Lo nuevo que podremos tener en el launcher. Por un lado, el Fallout, el primer Fallout. Para GOG, ¿vale? Esto pues entráis en... Esto tenéis que tener el Prime, Amazon Prime Video. Tenéis que tenerlo para poder conseguirlo, Si lo tenéis ahí, pues mira, desde el 1 de febrero ya tenéis un código canjeable en GOG, en GOG, del primer Fallout. También un código canjeable para el Breakout Recarged, para la Epic. Aquí también para la Epic el Missile Command Recarged, que este es pues como una especie de remaster del Missile Command del Atari. Por aquí tenemos para Legacy Games Code el Criminal Archive, ¿vale? Alphabetic Murder Collection. Por aquí el día 15, desde hoy ya tenemos en la aplicación de Amazon, ¿vale? Que esto lo podéis descargar pues a través de Twitch o desde el mismo launcher de Amazon Games. Os podéis descargar este Tempest 4000, que también es una especie de remake del Tempest de Atari. También tendremos el Blade Assault, que este juego está guay. Esto a partir del 22. Y a partir del 29 el Gravitas Recarged. Este en código de Epic. Si queréis vamos a ver por aquí. Bueno, pues este es el primer Fallout. Que estos juegos eran más duros que las rocas, Estos juegos eran durísimos, tío, durísimos. Pero estos eran muy guapos. Eran de mucho vicio. Por aquí tenemos el Breakout. Que este es pues el típico rompetochos, ¿no? El rompetocho todavía, que también es conocido como... no me sale ahora el nombre, tío. No me sale el nombre y este mes lo he comprado. O sea, esto es vergonzoso, tío. Esto es vergonzoso. Pero bueno, es que no me sale... Lo tengo en la punta de la lengua y no me sale, tío. Ahora muchos estáis diciendo... Ese. Que no te enteras, pero no me sale el nombre, tío. Por aquí Missile Command, que este es el que os comentaba, que era, pues, bueno, en su día fue el de Atari. Un juego muy bueno en Atari, Un juego muy bueno.
Pues aquí lo tenemos. Luego por otro lado este Criminal Archive, que bueno, esto es típico de puzzles, investigar. Nos salen como pantallas, ¿vale? Pantallazos, y ahí pues tenemos que ir buscando cosas y tal, ¿vale? Luego, ¿qué más? Tenemos por aquí el Tempest 4000, que este era pues como un juego rítmico, así muy colorido, muy loco. Ahí lo veis. Este también bastante mítico en Atari. Luego por aquí Blaze Assault, que este juego, este lo tengo yo en Steam, ¿eh? Este juego está guapo, ¿eh? Este juego está guapo, tío. Es así mucho de acción, con toques de plataformas, pero muy loco este juego, está muy bien este Blaze Assault. Y luego por último tenemos aquí, bueno, sí, este creo que es el último, Gravitar Recarged, ¿vale? Que este, pues bueno, vamos a ir con la navecilla y vamos rompiendo cosas y tal, ¿vale? Tenemos que hacer muchas esquivas también, evitar las paredes, romper enemigos. Bueno, se ve bastante sencillo, la verdad, se ve bastante sencillo, por cierto también de Atari, ¿eh? Así que, bueno, pues luego por aquí, si tenéis Amazon Luna, que esto no sé quién cojones lo tiene, pues también aquí regalan Fortnite. Bueno, el acceso al Lego, pero bueno, esto lo tiene ya está mi abuela, tío. Trackmania, el Jackbox Party, Garfield Lasaña Party, Kunai y Inside My Radio. Vale, vamos a ir un momentito a la Epic. Esto me jode, tío, y no me había dado cuenta. Esto se acaba hoy. Espero que estéis viendo este vídeo para ya las 7 de la tarde o algo así. Y pues mira, si hay gente que ve mis vídeos pues, de primeras, pues estos dos los podrá canjear, si no lo sabe. Por un lado, Doki Doki Literature Club Plus, que esto es un juego muy guapo. Esto es un juego novela visual, con mucha waifu, también hay pues puzzles, hay, bueno, pues varias cositas. Es un juego que además está traducido al español, ¿eh? Es un juego que está muy guapo. Y luego por otro lado tenemos este Lost Castle, ¿vale? Que si queréis, pues mira, vamos a entrar por aquí a verlo un momentito. Porque este la verdad es que no sé de qué irá. Esto es una especie de beat'em up. Parece como un beat'em up, ¿verdad? Se ve así como en 2D. Como una especie de beat'em up. Este de hecho lo tengo ya en la biblioteca. Lo tengo ya en la biblioteca. Y luego, a partir de hoy... es que esto no sé cuándo lo ponen. Es que no sé si es a las 7 de la tarde o algo así. Igual cuando lo veis estos dos ya no están canjeables, tío. Me jode, me jode, tío. Pero bueno, a partir de hoy hasta el día 22, este Dakar Desert Rally, que para los que os guste la experiencia del Dakar, son juegos que están muy bien este juego, ¿eh? Tanto este como el Dakar 18 son dos muy buenos juegos que tienes que ir ahí con tu roadbook y demás y, hostias, que te pierdes con una facilidad, de verdad, tiene un mérito esa gente increíble, tío. Tiene un mérito increíble esa gente. Y nada, pues esto si os gusta el Dakar y eso es muy recomendable. Y vamos a pasar ya por último, por un lado a Humble Bundle, ¿vale? La página de humblebundle.com. Por un lado tenemos este Mega Man Franchise Pack, que esto pues si visteis el vídeo anterior lo comento también, ¿vale? Pero bueno, lo voy a decir aquí porque lo voy a decir así por encima, ¿vale? Por 18 euros tenemos 8 juegos de Mega Man, o en este caso 8 packs, ¿vale? Que aquí nos incluye el Legacy Collection, que esto es el Mega Man del 1 al 5, si no recuerdo mal. El Legacy Collection 2, que esto es del 6 al 10. ¿Vale? Luego por otro lado tenemos el X Legacy Collection, que esto es del 1 al 4. Y el X Legacy Collection 2, que esto es del 5 al 8. Luego por aquí tenemos el Mega Man 11 y por otro lado el Mega Man ZX Legacy Collection, que estos son los 4 que hay. ¿Vale? Y luego por último tenemos un cupón del 50% de descuento para el Mega Man Battle Network, el Collection 1 y 2, el pack, que esto en Steam ahora mismo vale 60 euros, o sea aquí os saldría por 30 euros. Y un 34% de descuento para el Mega Man X-Dive Online. Todo esto por 18 euros, ¿vale? Luego si queréis, pues por 9 euros, pues mira, os entran estos 3, ¿vale? Y por 1 euro, con 83, pues en los descuentos vienen todos los packs y aquí pues te entra el Legacy Collection. Que estos son los 6 primeros Mega Man, los de NES y demás. Vale, dicho este, es que esto lo he visto hoy, creo que lo han puesto hoy. El Capcom Cup Fighter and Arcade Classic Pack. Esto es una puta barbaridad. Por 18,37 € tenemos 70 juegos. Bueno, no 70 como tal, porque hay algunos que son por DLCs o cupones y tal. Pero aún así me parece esto es una burrada, tío. Esto es una puta salvajada. Es que fijaos todo lo que entra aquí por 18,37 €, ¿eh? El Street Fighter V Champion Edition. Street Fighter 30 Anniversary Edition. Ultra Street Fighter 4. Cupón del 34% de descuento de Street Fighter 6.
Capcom Arcade Stadium 1 y 2. Esto cuidado, porque estos son como una especie de launchers, ¿vale? Aquí sí que te entra algún juego, creo que hay uno o dos dentro de esto. Pero bueno, esto es como si entras en un salón recreativo, ¿vale? En estos Capcom Arcade Stadium. Tú entras aquí, es como un salón recreativo que hay un montón de máquinas arcade de Capcom, pero por cada una hay que pagar, ¿vale? Esa es la putada. Aquí esto sí que te lo dan gratis, que tú puedas entrar a ese launcher y creo que hay una o dos máquinas recreativas abiertas que puedes jugar gratis. Pero todas las demás, si quieres jugar, las tienes que comprar. Y eso es una putada, pero bueno, ahí está también. Por aquí, Street Fighter 2 Turbo. El Hyper Street Fighter 2 de Anniversary Edition. Es que es una locura. Street Fighter 2 Hyper Fighting. El Street Fighter 2 de World Warrior, ¿vale? Este es el clásico. Street Fighter Alpha 3. Street Fighter Alpha 2. Street Fighter Alpha Warrior Dream. El Street Fighter, el primero. El Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Es que es una locura, tío, todo lo que dan aquí. Super Game Fighter Mini Mix. Por aquí Mega Man 2 de Power Fighters. Este es un juego de lucha de Mega Man. Mega Man de Power Battle. Y aquí entramos en los beatemaps. Capitán Comando, Final Fight, Warrior of Fate, Battle Circuit, Ghosts and Goblins, Bionic Commando, Strider, 1944. Bueno, aquí toda la saga 1900. La 44, el XX, 43, el 43 de Battle of Midway, el 42, el 41, Pro Gear, el Giga Wing, mítico este juego. Comando también mítico este arcade. Three Wonder. AK, Vampire Savior, que este por cierto salió un remaster en Switch. Dark Stalker, Night Warrior, Dark Stalker Revenge, Cyberbot Full Metal Madness, Dynasty Warriors. Pero es que esto es una puta locura. Esto de hecho son todos los juegos, porque si lo veis aquí, ¿vale? Os pone Capcom Arcade Stadium, no sé qué. Pues todos estos juegos son los que dentro, perdonad que suba, dentro de estos dos launchers, como os digo, los tenéis que comprar. Pero con este pack ya viene para que lo activéis. ¿Vale? O sea que todo esto es lo que había antiguamente para comprar dentro de estos launchers. Y aquí pues ya os viene todo para que lo canjeéis ahí dentro, Aquí veis, hay algunos que no. Esto por ejemplo es un juego aparte, pero estos por ejemplo sí que es para canjear dentro de ese Arcade Stadium. Pero todo esto ya digo, todos estos juegos os entran, tal cual. Es que es una locura, tío, todo lo que hay aquí. Es una locura. No sé por dónde lo habíamos dejado, creo que por aquí. El AK Magic Sword, The King of the Dragons, este juegazo. Saturday Night Slam Master, Mega Twins, Black Tiger, Sonson, Tatakai no Banka, Tiger Road, Isatsu Boraiken, Capcom Sport Plus, Last Duel, Rally 2011 Let Storm, The Speed Rumble, Operation Thunderstorm, Bulgus. Es que esto es una locura. Forgotten Worlds, juegazo este también, Legendary Wings, Savage Beast. Pues es que fijaos todo lo que hay. Es que todo esto por 18 euros me parece una locura, tío. Todo esto me parece una locura. Esto ya son más raretes y tal, pero es que fijaos todo esto, Todo esto por 18 euros, tío. Es una barbaridad. Y luego aquí tenéis por 1,83 €. Pues si solo queréis esto, pues mira, el Ultra Street Fighter 4 y el cupón del 34% de descuento para Street Fighter 6. Por 1,83 €. Esto lo he dicho muchas veces porque hay gente que no conoce estas páginas y demás. Tú esto te vienes aquí y el 1,83 € es el mínimo que tienes que pagar, ¿vale? Luego todo este dinero se recauda para acciones benéficas, los desarrolladores, pues en este caso pues para Capcom y demás, ¿vale? Para gente que está ahí trabajando y tal. Esto es el mínimo. O sea, aquí por ejemplo, vamos a venirnos a este. 18,37 es lo mínimo que tú tienes que pagar para llevarte todo esto. Pero luego tú puedes dar lo que quieras, ¿vale? Yo que sé, si dices, hostia, pues yo quiero dar, yo que sé, 5 euros aparte de estos 18. Quiero dar 5 euros en especial a esta asociación benéfica. Pues tú aquí, por ejemplo, pones 25 euros y cuando vas a pagar te saldrán barritas, ¿vale? Te saldrá como una barrita que te pone para la página de Humble Bundle o para el desarrollador o para acciones benéficas. Y tú ahí la barra las vas poniendo como quieras, ¿vale? El dinero que tú des, lo que tú pagues y la vas poniendo el tanto por ciento que quieres que vaya a cada sitio, ¿vale? Pero yo digo, el mínimo es este 18. Luego cada uno, pues, yo qué sé. Hay gente que a lo mejor dice, pues yo doy 200 euros, ¿vale? Y esos 200 euros, pues los reparto así y así. Eso ya cada uno, pero este es el valor mínimo que tienes que pagar, ¿vale? Pero aún así, esto, de verdad, os tenéis que hacer con ello. Todo esto hay que decir, son códigos canjeables para Steam, ¿vale? Si no recuerdo mal, es para Steam. Espérate, porque ahora no quiero meter la pata tampoco. Exactamente, ¿vale? Aquí está, canjear para Steam. Es que hay veces que dan estos Humble,
pero son para tenerlos en la biblioteca de Humble Bundle. En este caso no, ¿vale? Lo veis aquí, canjear en Steam, ¿vale? Y jugarlo con, pues normal, en Steam. Así que, hostia, pues esto, como os digo, me parece una puta locura. En cuanto acabe este vídeo me lo voy a comprar porque esto es para tenerlo y le metemos ahí un vicio tremendo a los juegos, ¿eh? Así que, oye, pues muy recomendable y nada, pues con esto quería acabar el vídeo. En cuanto he visto este Humble digo, esto lo tengo que meter porque me parece una locura. Así que nada, pues cualquier cosa, como siempre, estáis invitados a dejármelo en comentarios. Yo encantado de responderos, que me hace mucha ilusión cuando comentáis. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días con más vídeos. Un saludo a todos.